Bienvenidos a este análisis histórico. Hoy vamos a desempacar algo literal, un viaje en el tiempo. Vamos a revisar unos documentos fascinantes. El proceso, la tortura y la muerte del último gobernante purépecha, a manos de Nuño Beltrán de Guzmán. Y ojo, no vamos a basarnos en rumores ni mitos. Esto viene directa y exclusivamente de transcripciones paleográficas originales del siglo XVI. Es como tener acceso a un expediente policíaco íntegro del año 1530. Así que, para los que nos gusta entender la historia desde sus fuentes más crudas, este recorrido es una joya. Escuchen bien esto, porque fueron las palabras exactas que resonaron el 14 de febrero de 1530. Esta es la justicia que manda a hacer el emperador a este hombre por traidor idolátrico, mándalo arrastrar y quemar por ello. ¡Wow! Fuerte, ¿verdad? Esta fue la escalofriante sentencia final que gritó a todo pulmón el pregonero español Pedro Martín. Es un golpe brutal y definitivo. Pero la pregunta del millón aquí es, ¿cómo demonios llegamos a este punto tan trágico? Para entenderlo, tenemos que echar a andar el reloj hacia atrás e investigar un poco a nuestros protagonistas. Justo en el centro de toda esta historia tenemos a un personaje implacable, Nuño de Guzmán. Imagínense, en 1530, ese tipo era el presidente de la primera audiencia de la Nueva España. Su motivación principal, bueno, la verdad era una ambición tremenda por encontrar oro y plata como diera lugar. Y en su expedición hacia el occidente chocó de frente con Tzintzintlangaxua II, también conocido como el Casonzi, el último gran señor de los purépechas. Literalmente fue el choque entre un conquistador despiadado que buscaba financiar su campaña y un líder indígena que intentaba a toda costa proteger a su gente y los tesoros de sus antepasados. Y para que vean que esto no es cuento, estamos hablando de un expediente judicial con todas las de la ley española de la época. Cada acusación, cada interrogatorio y, como vamos a ver, cada acto de barbarie. Todo, absolutamente todo, fue anotado por un escribano llamado Hernando Sarmiento. Resulta hasta surrealista leerlo. Tienes por un lado un lenguaje legal superpulcro, de oficina burocrática, y en el otro la descripción de una violencia extrema. Lo que más llama la atención es lo rápido que pasó todo. Fue un juicio sumario, literal, un proceso express. Arrancó el 26 de enero en la capital purépecha de Tzintzuntzan con los primeros cargos. Pero fíjense en esto, apenas un par de días después Guzmán dice, paren todo, y suspende el juicio. ¿Por qué? Pues porque estaban en pleno territorio del Casonzi. Torturar a su máximo líder ahí era un riesgo altísimo de provocar un levantamiento masivo. Así que, sin pensarlo dos veces, el ejército empacó, se llevó al prisionero y reabrieron el caso hasta el 5 de febrero, muy lejos de ahí, en el paso del río de la Purificación, culminando con la ejecución el 14 de febrero. Pasemos a la primera parte de este documento. Las acusaciones formales, o cómo justificaron lo injustificable. Oficialmente, la cosa estuvo así. Algunos encomenderos acusaron al Casonzi de impedir el pago de tributos. De ahí, los cargos subieron de tono rapidísimo. Lo acusaron de planear emboscadas contra el ejército, de matar cristianos y, la peor de todas en ese momento, idolatría. Decían que escondía ídolos manchados de sangre. Pero, y aquí está el meollo del asunto, al analizar los textos te das cuenta de que todo esto era prácticamente una fachada legal. El verdadero objetivo, la razón de todo el interrogatorio, era sacarle la sopa de dónde estaban escondidos los tesoros de la región. Todo se reducía al oro y la plata. Y esto nos lleva a la sección 2, los métodos de tormento, lo que yo llamaría la burocracia del dolor. Las transcripciones nos describen un método de tortura en 3 fases que de verdad hiela la sangre. La primera fase era el garrote. Amarraban los brazos y piernas a una escalera y usaban torniquetes para trozar los músculos. Aplicaban una técnica espantosa que llamaban la maestra, amarrando los dedos de los pies a las ligaduras de los brazos y retorciendo. Si no hablaba, pasaban a la etapa del agua, poniéndole un trapo en la boca y la nariz y virtiendo jarros de agua para ahogarlo. Y si eso no bastaba, la última fase era el fuego. Les mojaban las plantas de los pies, les pegaban algodón y les acercaban brasas ardientes. Quien sobrevivía a esto quedaba lisiado de por vida. Detengámonos un segundo a pensar en esto, porque el nivel de frialdad administrativa es una locura. El escribano anotaba el sufrimiento humano como si estuviera dictando un inventario. Escribía cosas como «se le dio» y apretó otro garrote, seguido de «se le dio otro jarro de agua». Todo con su respectiva advertencia legal que básicamente decía que si el prisionero se moría o perdió un brazo, era su propia culpa por no hablar. Imagínense eso. El peor horror visceral empaquetado en un español burocrático. Vamos a la parte 3, la resistencia purépecha, el factor humano en medio de todo este caos. Es bajo esta presión tan extrema donde vemos cómo reacciona la condición humana. Tenemos 2 casos súper contrastantes aquí. Por un lado está Don Pedro. Él llegó a su límite físico después de 7 torniquetes y un jarro de agua. Ahí se quebró y confesó lo que querían escuchar.
Pero luego está el caso increíble del traductor Don Alonso. Este hombre soportó los 7 garrotes, la técnica de la maestra, 7 jarros de agua y encima 2 rondas de fuego en los pies. Los textos dicen que se retorcía de dolor al borde del desmayo, pero ¿saben qué? No dijo una sola palabra. Una resistencia física y mental verdaderamente asombrosa. Y bueno, esta actitud de resistencia llegó a su punto máximo con el propio Casonzi. Imaginen la escena. Ya había sido torturado brutalmente, ya estaba amarrado al madero frente al fuego para ser ejecutado, y los cronistas anotan que le hacen un último intento para sacar la información. Le preguntan si se iba a morir solo y quiénes más estaban con él. Y su respuesta final, una mezcla tremenda de desesperación y firmeza fue: ¿qué os tengo de decir? No sé nada. Segundos después, procedieron con su muerte. Sección 4. La sentencia de muerte. El fin del último gran gobernante purépecha. La ejecución se hizo con una precisión calculada para quitarle absolutamente toda su dignidad. Primero metieron al líder en un petate, lo amarraron a la cola de un caballo y lo arrastraron por todo el campamento militar. Luego, en un supuesto acto de piedad, porque lo habían bautizado, le permitieron morir estrangulado con el garrote antes de prenderle fuego. Y fíjense en este detalle súper importante, arrojaron sus cenizas al río Chiconahuac. Esto no fue de a gratis. Los españoles estaban aterrados de que la gente pudiera juntar sus restos y venerarlo como a un mártir. Querían borrarlo del mapa por completo. Llegamos a la sección 5, el saqueo y las consecuencias inmediatas. Las acciones de Guzmán tuvieron un impacto desolador y real. Más de 500 personas. Según los testimonios directos de testigos presenciales como García del Pilar, esa fue la cantidad de indígenas que, llevados al límite, se quitaron la vida colgándose de los árboles. La desesperanza era tan profunda que prefirieron eso antes que ser esclavizados y forzados a cargar el botín de los españoles en cadenas. Los sobrevivientes, incluyendo mujeres y niños, fueron obligados a marchar hacia el occidente. Una provincia inmensamente rica quedó asolada de la noche a la mañana. Pero escuchen esto, porque hay un giro irónico al final de toda esta tragedia, y está plasmado en este mismo documento. Todo este circo burocrático de 1530, diseñado para legitimar un asesinato y encubrir un robo gigante, viajó a través del océano. ¿Y qué creen? Fue exactamente la evidencia documental que la corona española usó tiempo después. En España, este expediente fue la pieza clave en el juicio de residencia, que finalmente llevó a Nuño de Guzmán a enfrentar cargos por sus propios abusos. Así es, el sistema archivó meticulosamente su propia crueldad, y eso fue su ruina. Para ir cerrando este análisis, nos queda una reflexión bastante profunda. Cuando leemos documentos como este, nos damos cuenta de que las leyes y el papeleo formal pueden ser la máscara perfecta para la tiranía. Si estos conquistadores dejaron un rastro tan minucioso y legalista de sus propios crímenes, totalmente convencidos de que estaban haciendo lo correcto ante su imperio, nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras verdades incómodas sobre nuestro pasado siguen ahí escondidas bajo el peso de carpetas, sellos y firmas oficiales, esperando a que alguien las descubra? Se los dejo de tarea. Definitivamente es algo para pensar la próxima vez que nos cuenten la historia oficial.